Chicos, hola nuevamente. En esta segunda parte del video sobre la circunferencia, quiero hacer énfasis en algunos problemas que podemos resolver con ayuda de la ecuación de la circunferencia. Para eso recordemos lo siguiente. En el video anterior vimos cómo escribir la ecuación de una circunferencia con centro en h, k y con centro en el origen del plano cartesiano. Esta expresión que tenemos acá sería una ecuación de la circunferencia con centro en h, k. Y además hicimos la deducción de cuál sería la ecuación de una circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano. Bien, quiero entonces utilizar eh, algunos ejemplos para mostrarles cómo utilizar estas ecuaciones. Ejemplo 1. Queremos escribir la ecuación estándar de una circunferencia a partir de la siguiente información. Halle la ecuación estándar de la circunferencia de radio 3 y centro 4, -2. Con esta información es muy simple dibujar una circunferencia. Basta con ubicar su centro, coordenada 4 en X, menos 2 en Y. Este 4 haría las veces de H y este menos 2 las veces de K. Con el compás podemos contar 3 unidades y trazar la circunferencia. Ok, pero este no es mi objetivo. Mi objetivo es simplemente escribir la ecuación de esta circunferencia. Vimos en el video anterior que la ecuación de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio elevado al cuadrado. Basta entonces reemplazar los datos que nos dan en el problema. Podemos decir que x menos 4, es decir, x menos h al cuadrado, más y menos k, es decir, y menos 2 al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado, debido a que ya conocemos el valor de h, el valor de k y el valor del radio. Si simplificamos un poco, aplicamos ley de signo, tendremos que x menos 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 9 es la ecuación de esta circunferencia. Una circunferencia que tiene centro en 4, -2 y radio 3. Bien, este es el primer ejemplo y es una demostración simple de cómo utilizar o escribir la ecuación de la circunferencia con ciertos datos dados. Ahora miremos un ejemplo un poco distinto. Ejemplo 2. Quiero escribir la ecuación estándar de una circunferencia. El problema dice, encuentre la ecuación estándar de la circunferencia que tiene los puntos P 1,8 y Q 5,-6 como puntos extremos de un diámetro. ¿Qué nos está diciendo este problema? Tenemos dos puntos, un punto P y un punto Q. Estos puntos son los extremos de un diámetro, es decir, si yo trazo un segmento que una a P y Q, ese segmento formará un diámetro. Exactamente en el punto medio tendremos entonces el centro de la circunferencia, debido a que el segmento PQ es un diámetro. Recordemos que el diámetro es el doble del radio. ¿Vale? Entonces, si el diámetro es el doble del radio, simplemente conociendo estos puntos yo ya podría trazar mi circunferencia. Ok, entonces esta información es la que vamos a utilizar para solucionar nuestra pregunta. Veamos lo siguiente. Lo primero que tendré que hacer es calcular este punto, el punto centro, que no es otra cosa más que el punto medio entre el segmento del segmento PQ. Entonces calcularemos eso primero. Entonces, al hallar el punto medio del segmento PQ, determinaremos el centro de la circunferencia. Veamos. El punto medio, como habíamos visto anteriormente, entre dos puntos
P1 de coordenadas x1, y1 y Q de coordenadas x2, y2 se puede calcular como x1 más x2 sobre 2, su valor o su coordenada en x, y1 más y2 sobre 2, su coordenada en y. Esta es la coordenada del punto medio. Eso es lo que aplicaremos en este caso. X1 sería este valor, más x2, que sería este valor, sobre 2, y1, que sería este valor, más y2, que sería este valor. En este caso, pues aquí queda más menos 6. Aplicar la ley de signos, pues obtenemos 8 menos 6. Todo entre 2. Si simplificamos eso, esta expresión, pues simplemente nos queda que ese punto medio tendrá la coordenada 3,1. ¿Ok? Con esa información, yo ya puedo trazar una gráfica para esa circunferencia, porque ya conozco el centro y recordemos que los puntos P y Q me determinan un diámetro de la circunferencia. Entonces, yo ya puedo hacer la gráfica. Centro, 3,1, diámetro, definido por el punto PQ. Recordemos que la definición de diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro y divide la circunferencia en dos partes iguales. Ahora lo que necesitamos para escribir la ecuación de la circunferencia es conocer el radio. Recordemos que esos son los dos elementos necesarios para escribir la ecuación, centro y radio. Entonces, para hallar el radio, lo que podemos hacer es calcular la distancia que hay del punto P al punto C. Esto es un radio de la circunferencia. O podríamos también calcular la distancia que hay entre el punto P al punto Q y dividirla entre 2, debido a que es un diámetro. Ambas opciones son válidas. Yo calcularé aquí la distancia entre el punto P y el punto C. Utilizamos nuevamente la fórmula de distancia y en este caso tendríamos lo siguiente. Observemos. X2 sería este valor. Este sería X2, ¿cierto? Este sería X1. Este sería Y2. Y este sería Y1. Entonces, al aplicar la ecuación tenemos X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esto, simple, al hacer las operaciones, restar, elevar al cuadrado y sumar, obtenemos raíz de 53. Y como les decía, ese es el radio de la circunferencia. Es decir, que ya tenemos los dos elementos para escribir nuestra ecuación estándar o ecuación canónica de una circunferencia. Tendríamos lo siguiente. Esta es la ecuación estándar de una circunferencia. Al reemplazar datos, recordemos que el centro es 3,1. Entonces sería, en este caso, este 3 sería el valor h del centro. Este 1 sería el valor k del centro. Entonces sería x menos 3 más y menos 1 al cuadrado. Y eso es igual al radio al cuadrado. Recuerden que este radio nos dio raíz cuadrada de 53. Como está elevado al cuadrado, pues simplifico y la ecuación estándar de esta circunferencia es la siguiente. Bien, este sería un segundo ejemplo, un poco distinto al primero. Veamos un tercer ejemplo diferente. Veamos. En este tercer ejemplo, quiero determinar el centro y el radio de una circunferencia. Me dan un polinomio de segundo grado, ¿sí? Un polinomio de grado 2, de orden 2, y quiero demostrar que efectivamente esto es una circunferencia y a partir de eso hallar el centro y el radio. Veamos lo que hay que hacer. Lo primero que vamos a hacer es agrupar y organizar términos. Agrupamos los términos x y los términos en y. Este término que teníamos como menos 3 lo pasamos al lado derecho de la igualdad a sumar.
Fíjense que estoy poniendo los paréntesis simplemente para organizar y agrupar. Lo único que he hecho es pasar -3 al lado derecho de la igualdad a sumar. Luego, lo que tenemos que buscar es completar estos cuadrados. Ese caso de factorización se llama trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción. Entonces, completaremos el cuadrado teniendo en cuenta que un trinomio al cuadrado perfecto tiene la siguiente estructura. A más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2a por b más b elevado al cuadrado. Fíjese entonces que este término de acá siempre será 4x, siempre será 2 veces el primero por el segundo. ¿Ok? Y nosotros tenemos que determinar quiénes son estos factores. El primer factor siempre lo vamos a determinar calculándole la raíz cuadrada a este término. La raíz cuadrada de ese término no es otra cosa que x. Así que ya sabiendo que el primer término es x, yo me puedo preguntar aquí, 2 por x, ¿por qué número da 4x? Pues 2. Es el único valor que satisface esta igualdad. Es decir que el segundo término, el término b, es 2. Entonces, al sumar, debo sumar 4. ¿Por qué? Porque voy a completar el cuadrado. Entonces voy a completar este término que es b cuadrado. Veámoslo. Voy a completar mi cuadrado. Ya deduje que el valor que debo sumar es 4. Lo sumo. Y ya sé que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Pero yo no puedo llegar en una igualdad y decir, hey, sumo 4 porque sí, desbalanceada la ecuación. Entonces, para equilibrar o balancear la ecuación, debo también sumar al otro lado, al lado derecho, 4. Hacemos o procedemos con el mismo razonamiento con este trinomio. En este caso, el trinomio de y tiene la forma de a menos b al cuadrado. Su desarrollo sería similar. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y vuelve y juegas la misma historia. Este término, 6y, debe ser 2 veces el primero por el segundo. El primer término siempre va a ser la raíz cuadrada de este término, de y cuadrado, en este caso y. Y nuevamente, ¿qué número multiplicado por 2y me da 6y? Sencillo, 3. 3 es la única solución para esta igualdad. 2y por 3 da 6y. Es decir, que el número que tenemos que sumar, como es b cuadrado, debo sumar aquí entonces más b cuadrado, debo sumar entonces 9, ¿verdad? Porque es b elevado al cuadrado. Observemos. Sumo 9, vuelve y juega, no puedo desbalancear mi ecuación, sumo a la derecha. Luego que ya tengo garantizado que esto es un trinomio cuadrado perfecto, factorizo. Y para factorizar un trinomio cuadrado perfecto basta con sacar la raíz cuadrada del primer término y del tercer término. Entonces la raíz cuadrada de este caso será x y la raíz cuadrada de este será 2. En este caso será y y en este caso será 3. Y observamos el signo que aparece acá. Si es más, pues el trinomio irá x más 2 y si es menos, irá y menos 3. Observemos. X más 2 al cuadrado, y menos 3 al cuadrado igual a la suma de estos tres términos que son 16. Tenemos entonces ya los elementos para escribir la ecuación de la circunferencia. Esta sería una circunferencia que tiene centro en la coordenada menos 2,3 y su radio es 4. Recuerden que acá siempre va el radio elevado al cuadrado. Y entonces tenemos que 4 al cuadrado es 16. Por eso el radio es 4.
Listo, niños. Ese sería un ejemplo de cómo hallar la ecuación de una circunferencia a partir de un trinomio de segundo grado. Esto no siempre se va a cumplir. Vamos a ver más adelante que estos trinomios pueden ser elipses, pueden ser parábolas, pueden ser hipérbolas. Pero, pues en este caso, vamos a ver que sí se demostró que es una circunferencia. ¿Listo? Veamos la gráfica. Escribimos el polinomio que nos habían dado inicialmente en GeoGebra. Tenemos una circunferencia. Su centro es menos 2,3. Su radio es 4. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Espero que sea muy útil. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.